unos apuntes sobre este lugar. Como veis, otro lugar especialmente sagrado y misterioso. Cuando os pregunten, ¿cómo se distingue un lugar mágico? Esto. Río, piedra, santo, milagros, árboles, todo, lo tenéis todo. Este es un lugar mágico. Como yo qué sé, el santuario de Covadonga, en Asturias, lo tiene todo. La cueva, el río, además el río Deva, que significa el transparente. Los milagros que se atribuyen, la Reconquista, Pelayo, la cruz que apareció durante la batalla de Covadonga. Esto sin llegar a la cuestión bélica, pero todo gira alrededor, una vez más, de un personaje santo. Un personaje santo que era San Saturio, que era visigodo del siglo VI, y que le convierten en santo muy posterior, porque durante bastante tiempo tuvo una pátina de herejía que la Iglesia no veía con buenos ojos elevar a los santorales. Bueno, lo mismo pasó con San Isidro. San Isidro es un santo del siglo XI, y hasta el siglo XVII no le hicieron santo. O sea que San Isidro estuvo ahí en Utris. Y Santa Teresa ni os cuento. Bueno, lo importante es San Saturio, eremita de la época, que se quiso retirar del mundanal ruido, y en la Soria de aquella época, que no se llamaba Soria, pues fue al sitio más apartado, más idílico, donde ayunaba, donde hacía sus oraciones y de vez en cuando pedía limosna, porque no bebía de otra cosa que de la limosna. Él hacía además una salutación al sol, es curioso, porque tenía unas costumbres como muy budistas, muy de Oriente, porque él era una persona, que cada vez que salía el sol, evidentemente madrugaba todo lo indecible, se ponía de cara al sol y hacía una especie como de saludo al sol. A partir de ahí se alimentaba de esa energía y luego se dedicaba pues, a pedir y a hacer pues, los asuntos más menesterosos. Pero también, como era una persona santa, acudían a él para pedirle consejo, para que impusiera las manos, en fin, para curar. Era un curandero también de la época. Hasta que llega su discípulo, que era San Prudencio. Prudencio le quería conocer porque su fama empezó a ser general. Aquí ya estamos hablando de un santo local, no como San Baudelio, que era francés. Y entonces, como su fama empezó a crecer, viene un tal Prudencio y para visitarle y para rendirle pleitesía, cruza el río Duero andando. Entonces, claro, cuando lo ve San Saturio, dice, madre mía, este es una persona elegida también por los dioses. Bueno, San Prudencio ha oído hablar de la santidad de este hombre y quiere ser su discípulo, y efectivamente le convierte en discípulo. San Saturio se tira aquí 30 años, ni más ni menos, 30 años meditando, en oración, en abstinencia, con todo lo que es el ascetismo de aquel momento. Pero una persona tan santa que cuando muere, y muere ya digo, en el siglo VI, se le entierra allí. Prudencio, que era su discípulo favorito, la entierra, y alrededor de esa tumba es donde poco a poco se va construyendo, se va haciendo la piedra, la van horadando más para construir más estancias. Poco a poco, ¿por qué? Porque el sitio, el epicentro, era la tumba de San Saturio, era la tumba donde la gente iba, tocaba la tumba, rezaba allí y se empiezan a producir milagros. Por lo tanto, lugar de peregrinación. Y se va ampliando, en la roca viva, se va ampliando la ermita, como habéis visto, subiendo y haciendo nuevas estancias, cada vez más modernas, evidentemente. De hecho, este era el lugar de la sociedad de los Eros, que llamaban. La sociedad de los Eros era un poco como el Tribunal de las Aguas, pero en secano. Aquí se reunían los agricultores, en un lugar tan importante como este, para dilucidar todos los problemas de agricultura que tuviera con el río, con las tierras o con lo que fuera. Era la sociedad de los Eros. Y se reunían aquí, en este cabildo. Y luego aquí hubo un santero, que ya lo habéis visto, que se fue perpetuando a lo largo del tiempo hasta que desapareció este oficio, que en fin, era bastante sacrificado. Pero lo importante, un poco para que lo retengáis, es cómo de un lugar inhóspito, en principio, que solo apto para una eremita, se construye una ermita de este tamaño, donde el santo al final se le convierte en patrón de Soria, San Saturio, así patrono de Soria, donde se le hace santo al final de muchas tribulaciones, pero donde ahora mismo nadie cuestiona la santidad de este hombre, hasta el punto que su propia calavera, como os decía ayer por la noche, servía para que se pasara agua por el cráneo, y luego esa agua servía para bendecir los campos y a los animales, y también unas cintas, que ahora ya no se venden, pero se pasaban por el cráneo de San Saturio, y luego esas cintas se vendían, como pasa con la Virgen del Pilar. La cinta de la Virgen, que es la de la medida, también se colocaba en la muñeca, en el cuello, en el coche, donde fuera menester. ¿Por qué? Porque habían sido tocadas por el santo. Todo lo que tenga que ver, tocar un elemento sagrado, santo, eso te confiere a ti también sacralidad y te da buena suerte. Que es un poco la filosofía del tocar madera. Tocar madera viene el que tocabas el ligno crucis. Cuando tocabas el ligno crucis, que se supone que era un trozo exacto de la cruz, automáticamente estabas bendecido. Bueno, pues lo mismo pasaba si tocabas
el cráneo o un hueso de un santo o la mera tumba. La mera tumba. Yo he visto tumbas que tienen un agujero para que metieras la mano y pudieras tocar algo. Huesecillos, en fin, alguna ternilla, alguna cosa de esa. Eso también te daba poder. Y si no era con la mano, metías un pañuelo y el pañuelo quedaba también pero es un poco pasa lo mismo con las copias de que se hicieron de la Sábana Santa. En España tenemos unas 35 copias de la Sábana Santa. Todas horrorosas, muy mal pintadas. Pero son sagradas y adquieren prodigios por el hecho de que en su momento fueron tocadas por la original, por la Sábana Santa de Turín. Y entonces te lo dice, copia hecha en 1675, pero tocada con el original. El hecho de que fuera tocada ya le da carácter sagrado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues fijaros, de un eremita visigodo que lo que quería era huir del mundanal ruido, en lo que se ha convertido. Pero esto es lo bonito también, porque lo que se ha hecho con todo esto, y la parte última ya que es la más barroca, la más moderna, lo que se ha hecho es como señalizar, una vez más, que este lugar siempre ha sido sagrado, que lo importante es el lugar. Lo de menos es el estilo arquitectónico que pueda tener, pero la piedra en sí es una especie de litolatría, es el culto a la piedra. Pero el culto a la piedra porque en el interior de la piedra hay una persona considerada santa por todo el mundo.